Sean bienvenidos, casa de Dios, iglesia de Dios, en esta bendita y gloriosa mañana en que hemos estado reunidos, alabando, bendiciendo, exaltando, glorificando a nuestro Dios y gran Padre Celestial. Damos gracias por cada uno de ustedes, que la gracia, la misericordia, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en cada uno de sus corazones. Hemos venido desde el mes de junio, hermanos, estudiando la carta que el apóstol Santiago envió a la iglesia, a los judíos dispersos que formaban esa iglesia y habían tenido que huir y estaban dispersos por todo el imperio romano. Vamos a ver hoy otra interpretación más de esta carta, en la parte número 8, ya la entrega número 8, la carta de Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 10, donde hay más de 10 mandamientos prácticos que conducen a una exaltación por medio de nuestro Señor. Santiago, el hermanastro del Señor Jesús y líder de la iglesia primitiva de Jerusalén, como recordamos, dirige su carta a las 12 tribus que estaban dispersas por todo el imperio de Roma y los exhorta a cada uno de ellos que se autoexaminen para ver si estaban dentro de una fe verdadera, para ver si estaban siguiendo verdaderamente las doctrinas enseñadas por el Señor Jesús y sus apóstoles. Y con ellos también nosotros somos llamados a examinarnos, autoexaminarnos, para ver si estamos verdaderamente en la fe. Y hoy vamos a ver esta porción de la Escritura. Aunque esta carta, como repetimos, fue escrita a iglesia de esa época, el año 49 después de Cristo. Esta carta también contiene enseñanzas para una vida cristiana práctica. Esta carta es incisiva, es punzante, que toca el corazón de cada uno de los oyentes de aquella época cuando se la leyeron, y para nosotros también cuando la leemos y también la escuchamos. Así que vamos a leer estos versículos del 7 al 10 del capítulo 4 de Santiago. Si usted la tiene, si usted tiene ahí en su versión, puede leerla. Yo voy a leer la versión, la Biblia textual. Si la tienen, yo la leo así, dice la palabra del Señor. Versículo 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificad los corazones, los que sois de doble ánimo. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Y el 10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Oramos, Padre. Nuevamente, continuamos dándole alabanza y adoración y gracias sobre todo por su amor que es eterno, nunca falta, aunque nosotros fallemos, jamás va a ser superada esa misericordia y su gracia. Le agradecemos que se haya revelado a nuestros corazones a través de su palabra, y al abrir hoy la Biblia también pedimos que escuchemos, también nos ayude que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Que el Espíritu actúe en cada uno de nosotros, abriendo nuestros oídos, escuchando esta palabra, que seamos cada día que pasa transformados a su semejanza para la gloria de nuestro Señor y Dios Padre. En Cristo Jesús damos gracias infinitas. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. En esta carta hemos visto que se pone verdaderamente
a prueba nuestra fe. La verdadera y auténtica fe la hemos visto a través de nuestras tentaciones, la forma en que nosotros abordamos nuestras tentaciones y nuestras pruebas, en la forma en que nosotros también manejamos la palabra del Señor, cómo la recibimos. Y el apóstol da 3 exhortaciones para quienes escuchamos la palabra del Señor: escuchar más, hablar menos y enojarse poco a la luz de la palabra. Y eso sirve no solamente en nuestra vida espiritual, también es útil en nuestra vida secular. Ese fue el abordaje del capítulo 1. Luego habla de un amor sin discriminación, sin acepción de personas, sin distinción de raza, color, estatus, clase social. Habla también de que nuestras obras son frutos de una fe verdadera, porque la fe sin obras, dice el escritor Santiago, es muerta. Ahí cierra el capítulo 2. Luego habla de nuestra manera de hablar, abriendo el capítulo 3. Y habla verdaderamente cuán poderosa es la lengua para desatar incendios cuando no la manejamos adecuadamente y no la sujetamos y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestro hablar. También hablamos, cerrando ese capítulo 3, de la sabiduría práctica. Santiago habla de una sabiduría terrenal, animal, diabólica, y una sabiduría celestial. Nosotros también hablamos de una sabiduría natural que se le dio a Adán para que él pudiera cumplir con el divino mandato en Génesis 1:28. Luego, después de la caída, esa sabiduría se convirtió en animal, en diabólica. Vimos también y hablamos de la sabiduría profética, la sabiduría dada a los profetas, una sabiduría debajo del cielo, que fue la que se le dio a Salomón para que escribiera todo el libro de Eclesiastés, lleno de sabiduría debajo del sol. Y finalmente la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría práctica que nosotros debemos buscar y alcanzar. Ahí cerramos el capítulo 3. Iniciamos el capítulo 4 y con este versículo 7 que habla de nuestro alejamiento del mundo, porque dice el apóstol que el amor al mundo también hace que se nos convierta a nosotros como enemigos de Dios. Ahí concluye el versículo 6 del capítulo 4, que dice: pero da mayor gracia, por lo cual Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí cerró el versículo 6. Ahora el versículo 7 inicia esta parte que vamos a ver cómo nuestra fe se demuestra en la devoción y en la humildad. Esas 2 palabras, devoción y humildad. Los diversos criterios de prueba exigen, como el versículo 6, una respuesta de nosotros urgente. Y esto nos lleva al criterio de la prueba que vamos a ver ahora en nuestra devoción y humildad, en los versículos del 7 al 10 que nosotros hemos leído. Santiago nos muestra cómo debemos nosotros, qué debemos hacer para que Dios no nos resista. Todo lo contrario, lo consideremos y recibamos su mayor gracia. Este es un llamamiento, hermanos, a los no creyentes para que se conviertan verdaderamente, y a los creyentes para que afirmen su fe y se entreguen completamente, sin reserva alguna, al Señor. La forma gramatical del texto, la forma griega gramatical, está en una voz activa, imperativa de aoristo, que quiere decir que es urgente.
que necesita una acción decisiva de nosotros. Usted va a ver, son mandatos: acercados, limpiados, purificados, llorado, lamentado. Entonces debemos responder inmediatamente a estos consejos prácticos que son concretos. Usted puede subrayar ahí en su Biblia con un resaltador de colores esas palabras 10 que vamos a ver. Se puede buscar si hay alguna otra más. Y entonces usted va a encontrar las palabras: someteos, resistir, acercaos, limpiados, santificados, sentir, lamentados, purificados, llorados, transformados, humillados. Vea la voz activa de Auristo. Es algo urgente para todos nosotros. Entonces vamos a ver uno por uno estos 10 mandamientos concretos, prácticos, para que nosotros podamos evidenciar verdaderamente que nuestra fe es una fe verdadera. No es la fe del carbonero, no es una fe emocional, es una fe verdaderamente derivada de un arrepentimiento genuino y sincero. Entonces vamos a ver el primero: sometimiento. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Este sometimiento se trata de una decisión muy personal, consciente de someterse al Señor. Es una obediencia y una sujeción voluntaria, no es a la fuerza, no es bajo amenazas ni bajo prebendas, y es en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas, porque hay áreas de nuestra vida que nosotros debemos entregarle al Señor a fin de agradarle a Él. Que estén de acuerdo con los mandatos de las Sagradas Escrituras contenidos en los textos del Nuevo Testamento, cartas de enseñanza doctrinal para nosotros, que debemos de leer constantemente. En primer lugar, someterse al Señor significa ver la posición en la cual nosotros estamos respecto a Él. Porque Él habita en los cielos, porque es un Dios santo, no puede estar aquí en esta tierra llena de pecado. Por eso Él es el creador, nosotros somos la criatura. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es santo, nosotros somos corruptibles. Él no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Se ve que eso es así, no al revés, ¿verdad? Como muchos pretenden ser dioses. Y también significa, número 2, ocupar en las relaciones que nosotros tenemos en la vida diaria el lugar que el Señor ha mandado a nosotros para que demos testimonio, que nos sometamos voluntariamente, porque amamos al Señor, porque queremos servirle también al Señor. Se trata de una obediencia y sumisión a la iglesia en primer lugar. Después de Dios sigue la iglesia. No estoy de acuerdo, respeto al predicador que dice que después de Dios está la familia. Yo digo que no, después de Dios está la iglesia, porque es familia de Dios, es la familia de Dios. Después de Dios está la iglesia. Luego está el matrimonio, la familia, el trabajo, la sociedad, en ese orden. Y tenemos el ejemplo: el niño Jesús, el Señor Jesús desde niño demostró sometimiento y obediencia. Lucas 2:51, se los leo. Ya ustedes recibieron el material. Y descendió con ellos cuando estaban en Jerusalén y fue a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Él nos enseñó sujeción, nos enseñó obediencia. Él fue obediente hasta el final. Entonces los miembros de la iglesia local, nosotros, los miembros de la iglesia local, debemos someternos a los mayores, a las autoridades que el Señor ha puesto en la iglesia,
Las esposas sujetas a sus maridos, aunque no le guste a las feministas, esa es una orden. Mujeres, sujétense a sus maridos. Pero el marido que no dé gritos de júbilo, porque el mandamiento de los maridos: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ese amor es de entrega, es de sacrificio. Así que no echen campanas al vuelo. Los hijos sujetos a sus padres. Oigan, hijos. Los empleados sujetos a sus jefes. Y los ciudadanos de un país sujetos a las autoridades. Ese es el orden para que vivamos en paz, en tranquilidad y demos testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. En su interpretación de la epístola de Santiago hay varias interpretaciones, una muy buena es el de Adolf Schlatter. Dice lo siguiente con respecto a nuestra sumisión y obediencia y sus efectos. Dice: el hombre es blando, es decir, es suave, ¿verdad? Es blando, flexible y complaciente, pero dice en el lugar equivocado. Oiga lo que dice: flexible con Satanás, pero tan terco para con Dios. Entonces, el que se hace blando y flexible, dúctil frente a Dios, se hará firme y resistente frente a Satanás. Es un principio de sujeción y de obediencia. Palabra que lamentablemente muchos creyentes han borrado del diccionario bíblico. Y vemos mucha insujeción y desobediencia en las congregaciones. Hablo en términos generales. Por eso, examinémonos si nosotros verdaderamente nos sometemos a Dios, nos sometemos a las autoridades, las esposas sometidas a sus maridos, los hijos a los padres, los empleados a los jefes y nosotros en general a las autoridades establecidas en el país. Número 2, resistencia. Y el versículo 7: y resistir al diablo y huirá de vosotros. Porque, hermanos, a cada paso nos vamos a encontrar con las mentiras y tentaciones de Satanás. Nos vamos a encontrar con su astucia, con su engaño, con sus ataques y desánimos. Sin embargo, se nos manda a resistir, no a andar ahí volando palo a los árboles viendo demonios. No. Resistir, hacer una resistencia. ¿Y cómo hacemos eso? El ejemplo de nuestro Señor Jesús, Lucas capítulo 4. Concretamente, invocando la palabra santa, bendita y poderosa de Dios. Lucas 4, leo, versículo 4. Cuando Satanás le dijo al Señor: ya que eres hijo de Dios. Esa es la traducción correcta, no si eres hijo de Dios. No, él sabía porque él lo había oído en el bautismo. Ya que eres hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. ¿Cuál fue la respuesta? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquello que brota de la palabra de Dios. Le citó Deuteronomio 8:3. Él no dijo Deuteronomio 8:3 porque no había en ese momento esa división. Luego, versículo 8, cuando él le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo: esto me pertenece, yo te lo doy si postrado me adoras. ¿Qué dijo? Escrito está: ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Otra vez cita Deuteronomio, esta vez 6:13. Y cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice: ya que eres hijo de Dios, tírate, porque el Señor va a mandar tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Le cita el Salmo 91, que dijo el Señor: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Entonces es la palabra. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Usted no va a resistir al diablo echándole agua bendita o mandándole aceite ungido. No, es con la palabra poderosa del Señor.
Por eso es importante conocer la Escritura, conocer la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Conocer cada una de las piezas de la armadura, cuál es su significado. Saber que nosotros tenemos que amarrarnos el cinto, los lomos, con la verdad. Saber que nosotros tenemos que ponernos la coraza de justicia para proteger nuestro corazón, calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz para ir a predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio, que tenemos que levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo, ponernos el yelmo de la salvación en nuestra cabeza para proteger nuestra mente y levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es guerra espiritual. Lo demás es pura fantasía y muchas fábulas que hay aún dentro del pueblo cristiano. El apóstol menciona versículos 11, 13, 3 veces la palabra resistan, resisten, estén firmes, resistan. El diablo puede luchar contra los cristianos, sí puede, pero no puede vencerlos. Porque aquí lo cantamos, la victoria fue ganada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y se leyó aquí también Colosenses 14 y 15. Colosenses 2:15 dice: habiendo en ella, en la cruz, desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Los exhibió como los generales romanos exhibían a los vencidos, los hacían desfilar por esa gran vía, la Vía Apia. Así también el Señor hizo desfilar a todos estos principados y potestades derrotados, humillados delante de la cruz. Por tanto, sométanse completamente a Dios. Resistan al diablo y él va a huir de vosotros. Y ya deja estar lamentando: ay, es que el diablo me puso este dolor de cabeza. Ay, es que el diablo esto. Le da más gloria al diablo que al Señor Jesús. Una vez el hermano, me acuerdo, el hermano Nahum Muñoz vino de Miami a un congreso y comienza aquí la represión del diablo: diablo cochino, diablo aquí, diablo allá. Y el hermano se levanta y dice: un momento, quiero saber cuándo van a hablar de Cristo aquí. Aquí solo del diablo se está hablando. Y es cierto. ¿No es esta, hermanos, una promesa muy tentadora? Someternos a Dios, resistirlo. Otra razón por la cual el diablo huye es el tercer mandamiento y exhortación de esta carta, el versículo 8, comunión. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabe que Satanás huye cuando nos ve a nosotros en la cruz? Porque con Él juntamente fuimos crucificados. Con Él juntamente fuimos resucitados. En ningún lugar ha estado más cerca el cristiano que en la cruz de Cristo. Cosa que se ha olvidado también, ¿verdad? Es allí donde debemos acercarnos al Señor con humildad. Y a diferencia del antiguo pacto, para acercarse al Señor había muchas restricciones. Para acercarse aún en su alrededor al monte Sinaí hubo muchas restricciones. Y ahora nosotros, en el nuevo pacto, en la era de la gracia, en el orden espiritual, tenemos acceso ilimitado, incondicional, a cualquier hora del día al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Podemos acercarnos a Él en cualquier momento y sin condiciones. Usted no tiene que pagar para que el Señor lo bendiga. Usted se acerca a Él sin necesidad que usted lleve dinero, como dice Isaías. Usted no tiene que pagar por los favores de Dios. Ya el Señor pagó en la cruz del Calvario. Por eso podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Qué promesa de comunión con Él. Acercaos
y Él se va a acercar. Cuando usted vive en comunión con Dios y pasa tiempo en su presencia, toda la impureza de su vida es descubierta. Por eso Santiago pide en la cuarta cosa, limpieza. Y es algo que nosotros debemos de hacer cada vez que nosotros nos acercamos a Dios. Debemos acercarnos limpios de manos, puros de corazón. Por eso en cada actividad, en cada culto, tenemos que pedir esa limpieza, como se hizo en la introducción. Límpienos de toda maldad, de toda contaminación, porque somos pecadores. Tiene que haber comunión. Por eso muchas veces en la consejería, la consejería ha sido tomada como una receta que se le va a dar para solucionarle un problema. Y lo primero que debemos de hacer, los que aconsejamos, de preguntarle a la persona, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Vive una vida de santidad? ¿Qué pecado le impide a usted entrar en la comunión con Dios? Y entonces, cuando todo eso se cumple, no hay necesidad de una consejería. En la Biblia no hablamos de un ministerio de consejería. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues la palabra es suficiente, hermanos. ¿Por qué la tenemos en poco y tenemos que recurrir a un loquero, a un psiquiatra o a un psicólogo, cuando la palabra de Dios nos limpia la mente y el corazón? Entonces vemos el versículo 8, limpieza. Limpiado las manos, oh pecadores. Palabra fuerte. Solo en la comunión con el Señor nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Por eso me extraña cuando una persona dice, estuve en la presencia del Señor y vieron lo que sentí. Sentí que me llegó una corriente eléctrica desde los pies hasta la cabeza. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo aquel que entró en contacto con el Señor vio su impureza. Isaías 6:5 dijo, visto Dios al Shavuot Sebaot, el Dios de los ejércitos, y soy hombre muerto porque tengo labios inmundos y vivo en medio de un pueblo inmundo. Lucas 5:8, cuando en la pesca milagrosa Jesús se dio cuenta, Pedro se dio cuenta que estaba ante el Dios verdadero, dijo, Señor, apártese de mí que soy pecador. Entonces, cuando esa luz llega a nosotros, vemos nuestra inmundicia y tenemos que humillarnos, tenemos que caer rendidos ante Él. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestras manos, estas manos, son herramientas para nuestras acciones. Sin las manos no podemos hacer absolutamente nada. Pero desgraciadamente también son tipo de injusticia y maldad. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatelo. Oh, claro, esto no es literal, ¿verdad? Cuidado va a ser eso. Así es que el pastor dijo que nos cortáramos las manos. No, esto es alegórico. Entonces, alejemos nuestras manos del pecado, de la inmundicia. Limpiemos nuestras manos, purifiquémoslas para poder levantar manos santas delante de la presencia del Señor. Hagámoslas instrumentos de justicia para Dios, no para obras de injusticia y de maldad. Eso nos lleva al punto 5, la santificación, versículo 8. Y purificados los corazones, los que sois de doble ánimo. Nuestro yo interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y las intenciones deben pertenecerle íntegramente al Señor, a Él. Porque algunas personas quieren amar tanto al mundo
como a Dios. No se puede jugar en dos equipos al mismo tiempo. Este es un comportamiento de doble ánimo, de almas divididas. Por eso, en el versículo que leímos anteriormente, él dice: oh almas adúlteras, de doble ánimo. Eso debe terminar. El corazón nuestro no debe amar al mundo, porque si no nos convertimos en enemigos de Dios. Nuestro corazón debe ser entregado plenamente al Señor. Como dice Romanos 12, presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es verdaderamente nuestro culto verdadero. Presentar nuestros miembros, no para obras de injusticia, sino para obras de justicia. Por eso, ese doble ánimo, nuestras acciones, nuestra alma dividida, deben de alejarse de Dios, nos alejan de Dios. En los versículos anteriores ya Santiago se ha ocupado grandemente y seriamente de la naturaleza contradictoria de los corazones divididos. Santiago 4:4, ¿se acuerdan? Pues dice: oh almas adúlteras. La Biblia textual dice: adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que ame al mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces debemos de ver nuestras acciones y nuestras actitudes como Dios las ve. Este convencimiento verdaderamente produce en nosotros, convencimiento a través de la palabra de Dios produce en nosotros arrepentimiento verdadero. Oiga lo que digo, arrepentimiento verdadero, porque hay arrepentimientos que son de mentirillas. Esto nos lleva a la sexta exhortación, una contrición, versículo 9. Afligíos. Cuando dice afligíos, es lo que antes se llamaba, ¿se acuerdan? Como un acto de contrición. ¿Le suena familiar esa palabra? Contrición es un arrepentimiento, un sentimiento de pena por la culpa que nosotros tenemos. Es un sentimiento de quebranto ante nuestra culpa y pecaminosidad, no por las circunstancias de nuestra vida diaria, no, es por el pecado. Santiago habla del dolor por transgredir el santo mandamiento de Dios, quizá relacionado con un temor a un juicio justo. La séptima exhortación está estrechamente relacionada con la sexta. Es una, podríamos decir de luto, dice lamentar por el dolor y la aflicción. Lamentar es la reacción interior del quebrantamiento por la pecaminosidad nuestra. El Señor define esta tristeza en Mateo 5:4. Cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y cuando dice los que lloran, no porque llegó el polaco a cobrarle, no porque lo despidieron del trabajo, no es eso. Es porque llora por su estado pecaminoso, por su falta de relación y comunión con el Señor. Por eso los que lloran son los que se han arrepentido verdaderamente de corazón, son bienaventurados. Entonces nosotros estaremos muy felices cuando ya estemos con el Señor, ya no hay pecado, ya no hay llanto, ya no hay aflicción. Pero aquí tenemos que cumplir, tenemos que obedecer a la fe. Porque cuán fácilmente nosotros pecamos, hermanos, con nuestros pensamientos. Según han medido
a nuestra mente en un día llegan alrededor de 10,000 pensamientos. Y esos 10,000 pensamientos, uno podría ser pecaminoso, así que no hay quito. En las palabras, vimos en la epístola de Santiago, ¿verdad? Escuchar más, hablar menos, porque el mucho habla, comete mucho pecado, dice Proverbios. Y en eso tenemos que tener cuidado. Vimos las estadísticas, hablamos más de 20,000 palabras en el día, de las cuales las mujeres hablan más que los hombres. No, eso está bien. Sí, y gracias a Dios, porque el mes en que menos se hablan es en febrero, solo 28 días. Sí. Pero de nuestras palabras pueden salir muchas maldiciones, corrupciones, palabras totalmente salidas de otro lado, menos del corazón, ¿verdad? Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca también, ¿no? Sí, sí. Entonces, la octava exaltación también está relacionada con la anterior. Entonces, llorar y llorar. Y este contexto, ese lloro es precisamente por ese dolor profundo que produce un arrepentimiento genuino y verdadero. Ese arrepentimiento es el lloro que nosotros encontramos en Lucas 22, 61, 62, que dice lo siguiente. Ya Pedro había negado al Señor. Y volviéndose el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Lucas 23, 22, 34. Tal como le había dicho antes. Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera del recinto, lloró amargamente. Y ese llorar amargamente es llorar amargamente. Por ese dolor sintió esa compunción en su corazón, esa espada que le atravesó el corazón por arrepentimiento. Ese es un verdadero arrepentimiento. No como la herejía que escuchamos de Dante Gebel, que dice que el arrepentimiento de Judas fue más sincero que el de Pedro. ¿De dónde sacó este hombre esa herejía tan grande y destructora? Y uno ve, enfocan a la gente llorando. Qué poco discernimiento. ¿Cómo va a compararse el arrepentimiento de Judas con el arrepentimiento de Pedro? Jamás no hay comparación. Si hubo arrepentimiento de Judas, fue porque ya no podía seguir el Señor dándole plata, o quizás por el justo juicio que le iba a caer encima. Es un arrepentimiento que en el libro griego se llama metalomai. Es un arrepentimiento que no conduce a la salvación. El arrepentimiento de Pedro no solamente fue metanoia, sino epistrefos. Un arrepentimiento que lo volvió al Señor. ¿Cómo se puede comparar? Dios reprenda esa herejía destructora. Y esta aflicción ordenada por Dios produce arrepentimiento para salvación. Oiga lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, porque sin remordimiento, o sea, esta es sin remordimiento, o sea, sin arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso produce la tristeza del mundo, muerte. Aquí no cabe entonces, hermanos, aquí no cabe esas ruidosas, esas alegrías ruidosas. O sea, hay que tomarlo con seriedad verdaderamente. Alegría como que si todo estuviera en orden. Y Santiago habla de esto en la 9ª exhortación, seriedad. Y el versículo 9. El Evangelio es algo serio. La palabra de Dios es algo serio, hermanos.
¿Qué dice la palabra? Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Pero no se trata en absoluto de despreciar esos momentos de alegría que uno tiene de compartir, digamos, con los hermanos, de una comida o algo, etcétera, etcétera. En reuniones que no son cultos. Pueden ser reuniones divertidas, pero en el culto tiene que haber seriedad. Y en el culto tiene que haber un sometimiento. El culto tiene que haber reverencia. Yo hablaba en el mensaje antepasado que nosotros somos sacerdotes y venimos a rendirle una ofrenda de sacrificio santo y agradable al Señor. Pero cuando alguien viene, ya cuando la alabanza está por terminar, ¿cómo es la ofrenda que viene a darle al Señor? ¿Será de olor grato para el Señor? Si viene al culto y está distraído viendo los celulares, no pone atención. Cuando dice el apóstol, el creyente tiene que escuchar más, hablar menos y enojarse poco. ¿Sí? Y al escuchar más, entonces usted tiene que estar con reverencia ante la palabra del Señor. No es cualquier cosa la palabra del Señor, hermanos. Es poder de Dios. Esta es precisamente esta situación la que nosotros vemos en las palabras de David y el Salmo 51, 17, cuando dice lo siguiente: el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado, quebrantado delante de la presencia del Señor. Esto ha sido de consuelo para muchos que verdaderamente han llegado a los pies del Señor. Y esto nos lleva al 10º y último mandamiento: humildad. Humillaos en la presencia del Señor. Esta es la única reacción correcta delante del Señor, en una actitud de humildad, no de prepotencia y de exigencia para el Señor, que me tienes que bendecir, que me tienes que dar, que me tienes que esto. Dándole órdenes al Señor, no hemos pensado, o sea, no tenemos conciencia de nuestra posición delante del Señor. Él es el Creador, nosotros somos criaturas. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es santo, nosotros pecadores. Redimidos, sí, pero pecamos. El que dice que no tiene pecado, dice Juan, hace mentiroso a Dios. Pero quien confiesa sus pecados, se aparta de ellos, alcanza misericordia. Entonces, hermanos, este es el resumen. Así es como su gracia nos revela verdaderamente nuestra condición a renunciar a toda arrogancia y prepotencia. Humillarnos ante el único Dios santo, invisible, poderoso, el único y sabio Dios, que no me debe nada a mí, pero quien yo le debo todo. Esa es la quinta esencia, como dicen. Él no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. William Barclay tiene un libro de texto de interpretación del Nuevo Testamento, dice lo siguiente, en su interpretación de Santiago. Solo quien es consciente de su propia ignorancia puede pedirle a Dios que le guíe. Solo quien es consciente de su propia pobreza, no estamos hablando sino espiritual, en lo que realmente importa, pedirá las riquezas de toda su gracia, de la gracia divina.
Solo quien es consciente de su propia debilidad confiará en el poder de Dios. Solo quien es consciente que no puede afrontar la vida con sus propias fuerzas se arrodillará ante el Señor de toda la vida verdadera. Solo quien es consciente de su pecaminosidad sabe cuánto necesita un Salvador y el perdón de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Fuera esa prepotencia. Decir, yo soy hijo del rey y él me tiene que dar todo. Bueno, él no tiene obligación. Es por misericordia y por gracia nada más. ¿Sí? Santiago no es tampoco va a decir que estemos siempre con cara de luto, ¿verdad? No, él lo que proclama es un genuino arrepentimiento que produce un gozo interno. Porque eso nos demuestra la segunda parte del versículo. Él os exaltará. Es decir, Él lo va a elevar a una posición elevada, digna. Qué estímulo, ¿verdad? Porque después de la humillación viene esa exaltación. Pero primero tenemos que humillarnos, no exaltarnos primero, porque es todo lo contrario. Al que se exalta, el Dios lo humilla. Y el ejemplo, el Señor Jesús, Filipenses 2, 5 al 11. Dice lo siguiente en la palabra. Dice, considerad entre vosotros también lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, y esta es la traducción que a mí me parece que es la correcta, en la Biblia textual dice, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios. Esa es una traducción de la palabra arpagmos del griego, porque el querubín que tentó a la pareja en el jardín quiso usurpar el trono de Dios, sentarse en el trono de Dios, pero Cristo no. Él dice la Escritura, que existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio. Yo sé que usted tiene una versión ahí que dice ¿verdad? Es el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, es el Señor, para la gloria de Dios Padre, exaltado hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y corrijan ahí en cualquier versión que usted tiene, hermanos, porque lo correcto es, y le dio el nombre, no un nombre, porque el artículo un en la gramática griega no existe. Y eso es peligroso porque los testigos de Jehová, que han manoseado toda la Biblia, ponen en Juan 1:1, pues dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ellos han puesto, y el verbo era un Dios. Esa es una herejía de marca mayor. Entonces usted borra ahí donde dice un nombre, porque no es un nombre, el nombre. Porque el griego no existe, el artículo un, hermano, no existe en la gramática griega. Solamente existe el, la y lo, nada más. Entonces esta es precisamente la verdad de Santiago 4:6. Pero es la mayor gracia, porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lean y relean esta parte, hermanos, de la epístola de Santiago. Estos 10 consejos, exhortaciones o mandamientos, si usted puede encontrar más, si encuentra más, sería mucho mejor. Pero estos 10 son de urgencia. La forma griega en que fue escrito
en imperativo activo de ahorita, es urgente, es de necesidad, es ya. Porque quizás mañana ya no haya tiempo. Es hoy. Es hoy. Así que, 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así que, hermanos, próximamente, si Dios lo permite, vamos a ver desde siempre en el capítulo 4, los versículos 1, 2, entonces la calumnia, la murmuración en contra de los hermanos, el juicio que nosotros hacemos muchas veces a los hermanos, y después del 13 al 17, no gloriarse con el día de mañana, porque no sabemos si el día de mañana estamos. Dice Santiago, dice, bueno, yo voy a ir mañana a Heredia. Dice, sí, si Dios quiere. No, eso a veces se nos olvida. Y se nos olvida muchas veces como creyentes, se nos pegan los dichos. ¿Cómo amaneciste hoy? Le dice un cristiano, bien por dicha. ¿Cómo que por dicha? Gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. No diga bien por dicha. Bien, gracias a Dios, mi Señor. O gracias a mi Señor Jesús. Bien. Así que damos gracias al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por la bendición de su palabra, Señor. Y le pedimos, como al principio, que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros para que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones y realmente hagamos realidad, seamos hacedores de la palabra, no meramente oidores, y estos 10 principios o mandamientos los atesoremos en nuestro corazón y de manera urgente los llevemos a la práctica. Es algo que nosotros diario tenemos que hacer, verdaderamente acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero muchas veces está apagado, está contristado. Debemos dejar que se mueva dentro de nuestros corazones para que la palabra de verdad se haga ese efecto que el Señor siempre quiere enviarla. Damos gracias en esta mañana por esa palabra y esperamos que esta palabra verdaderamente no solamente se escuche hoy, sino en cada instante estemos leyéndola, estemos escuchándola, para que sea para nuestra edificación, nuestro crecimiento y que sea para la gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a prepararnos para participar de la cena del Señor.